Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Esta estaba pendiente hace mucho tiempo. Primero porque quien me acompaña hoy, un académico, un profesor, alguien que se ha tomado el trabajo de pensar este país desde el tema agrario, desde el tema de tierras, desde el tema de qué nos ha pasado a nosotros como colombianos en nuestra historia republicana o desde que nos independizamos en todo caso, con el tema de la tierra que creo que está en el corazón de muchas disputas que siguen vivas hoy y que siguen produciendo dolor. Yo quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a Darío Fajardo por estar aquí hoy en Conversaciones Pendientes. Después de muchos intentos, aquí estamos por fin. Juan David, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es muy estimulante, sobre todo lo que estábamos hablando al principio, que es hablarle al país, hablarle de muchas cosas que las ha vivido, porque de una u otra manera este es un país que ha tenido una forma de conocer su historia terriblemente intensa, porque es a través de la guerra y de las secuelas, los resultados de la guerra. Yo creo que países que tengan una proporción de población desplazada como Colombia no hay, francamente, no hay. Y las han habido por guerras internacionales y todo esto, pero por un conflicto interno yo creo que es muy escaso el número de países. Y la primera campanada que uno recibe es ¿y eso por qué en Colombia? Entonces es de eso que yo te propongo que hablemos porque a veces sentimos los colombianos que tenemos una idea de lo que nos ha pasado, pero creo que nos falta organizar esa idea y empezar a ir a las causas, a lo que quiere decir haber crecido en un país y vivido en un país en donde una de las tesis que tú has lanzado es que cada vez que hay un cambio de organización social en el país, de organización de la sociedad, político, se produce violencia. Es como una reiteración a través de nuestra historia. ¿Qué quiere decir eso de que cada vez que la sociedad intenta un cambio se produce violencia? Pues esa reflexión yo creo que tiene mucho sentido cuando uno piensa en la otra cara de la guerra. Para mí la otra cara de la guerra es un país terriblemente privilegiado, en todo sentido, porque tú te das cuenta viendo simplemente un mapa que Colombia es el país que tiene esta ubicación frente a los océanos, el Caribe, el Atlántico, el Pacífico, la Amazonia, la Orinoquia, el mundo andino. Entonces dice uno, bueno, esta riqueza que la podíamos aprovechar muy bien se volvió el motivo de la confrontación más espantosa. Entonces es precisamente, yo creo que es una entrada, es decir, una competencia sanguinaria por los riquísimos recursos que tiene Colombia. Y empecemos por la tierra porque es como el ámbito en donde nos movemos, donde se mueve todo. Digamos que la tierra está en el plato, la tierra está presente absolutamente en todo, inclusive en las reflexiones académicas, en el diseño arquitectónico, en el diseño del país. Ahí está el problema de la tierra, la forma como se ha apropiado la tierra, cómo se ha aprovechado la tierra o desaprovechado la tierra. Y además de esas condiciones, digamos, como dicen algunos, estructurales, tenemos otros procesos que se han añadido, Juan David. Y yo digo que el principal proceso añadido a esto ha sido el tema del narcotráfico. Y creo que el narcotráfico merece una reflexión precisamente por las amenazas que está implicando. Porque en este momento se asoma en el horizonte otro tema relacionado con el narcotráfico, que es el tema del fentanilo, el tema de las drogas de origen sintético, y como que eso pudiera de alguna manera alejarnos del tema de las drogas de origen natural, como es el caso de la cocaína. Pero de todas maneras allí está presente. Entonces el tema, yo digo que es un tema como añadido, porque el tema se añade precisamente a esa riqueza que yo te estaba mencionando. Hay un geógrafo, hombre, que yo respeto mucho, que se llama David Harvey. Y David Harvey ha sido uno de los autores, junto con Henri Lefebvre, que han trabajado sobre el tema del desarrollo desigual. Es decir, que la Tierra no es una mesa. La Tierra
tiene montañas, tiene ríos, tiene valles, tiene páramos, tiene de todo. Y esta diversidad ha sido muy aprovechada por el capital. Es decir, el capital ha profundizado muchas de esas diferencias que existen, las ha profundizado, precisamente dejando algunas regiones apartadas, al margen, en tanto que se concentra en ciertas regiones que son muy centrales. Esa situación, a mi manera de ver, ha incidido terriblemente en el marco en el que se inserta el narcotráfico. Ahora, el narcotráfico no es una invención nuestra, es decir, aquí había utilización de psicotrópicos desde las comunidades precolombinas o con otras lecturas, pero de todas maneras han estado presentes. Los pueblos amazónicos han hecho un aprovechamiento de estas plantas, y no solo los pueblos amazónicos, también tenemos el caso de la Sierra Nevada, Santa Marta, el caso del Cauca y ese borde del sur con Ecuador, pues donde también ha habido aprovechamiento histórico, prehistórico, llamémoslo, de plantas que tienen poder, capacidad psicotrópica. Pero en el caso nuestro, eso se enganchó con un fenómeno internacional tremendo, que fue la guerra de Vietnam. Es decir, la guerra de Vietnam fue el escenario que nos precipitó a nosotros en el enganche con la economía internacional del narcotráfico. Porque pues el resorte de todo esto viene de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, una sociedad terriblemente prohibicionista. Ellos tuvieron el tema del alcohol a principios del siglo XX y luego vino el tema de la guerra. El tema de las guerras, en particular la guerra de Vietnam, yo diría yo, la guerra de Corea un poco antes, la guerra de Vietnam, en donde el rechazo a participar, a ser enganchados en la guerra por parte de la juventud norteamericana se fue orientando hacia el consumo de las drogas. Entonces la primera droga que realmente impacta en esto es la marihuana. Y nosotros, probios con la marihuana, tenemos plantaciones de marihuana tempranas en Urabá, tenemos plantaciones tempranas en la Sierra Nevada, tenemos en la Macarena. Y yo creo que allí es donde se produce ese enganche de esta planta con las plantas que vienen del Amazonas. Para los norteamericanos, digamos, la inducción al consumo de la cocaína, no de la coca, sino de la cocaína, está obviamente relacionado con el rechazo a la participación en la guerra de Vietnam. Los muchachos, los jóvenes, se enloquecen. Inclusive esa era una frase muy socorrida de Pablo Escobar, que decía: si nosotros no le mandamos cocaína a los Estados Unidos, los gringos se acaban de enloquecer. Ese tema que tú esbozas y que me propones como el gran tema que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy frente a esta tensión con Estados Unidos, me permite entonces proponerte un inicio saltándonos el siglo XIX que nos daría para otra conversación, porque creo que esa conversación es quizás el inicio de esta conversación. Y es cómo se organiza esta tierra, qué es lo que pasa en esas disputas y en esas guerras civiles que hay en el siglo XIX. Pero sin embargo, tú has dicho dos palabras que creo que son centrales para que podamos también hablar de la historia a la luz de lo que nos está pasando hoy. Y es que no podemos entender los últimos 100 años de historia nuestros sin Estados Unidos como un imperio y como un norte al que nos sometimos. No podemos entender esto sin la separación de Panamá y no podemos entender esto sin el establecimiento de grandes enclaves norteamericanos, empresas norteamericanas de explotación de la tierra que van a significar, yo creo que los primeros signos de eso que va a sucedernos a lo largo de todo el siglo y hasta hoy frente a la tierra. Esos proyectos de sociedad, que son los proyectos de terratenientes o de las industrias, digamos, de enclaves industriales como la Troco o como la United Fruit Company, ahí hay un inicio de esta historia, digamos, que nos pone
frente al comercio global, frente al capitalismo ya en un estado mucho más desarrollado que el del siglo XIX. ¿Cómo ves tú el escenario de los años 20 y qué tiene que ver con el comienzo de esta historia sobre la tensión frente a la tierra en Colombia? Pues precisamente los años 20 tienen una particularidad. Es que estamos en circunstancias en las que hace crisis la apropiación de la tierra, como se venía dando desde el periodo colonial. Es decir, pero en los años 20 esto es muy fuerte. Y precisamente el enganche con los Estados Unidos con el tema de las bananeras. Yo creo que es muy importante porque se despierta el ansia por la tierra. Entonces la tierra ya tiene un valor adicional a lo que había sido, digamos, en el periodo colonial y hacia acá. Claro, el dominio, la hacienda. Entonces ya el tema de las plantaciones bananeras en la costa del Caribe, Ciénaga Fundación, digamos, es un dinamizador de algo. Y es un dinamizador de algo que se va a juntar con otro espacio de inversión que es el petróleo, la industria del petróleo. Entonces tenemos nosotros el Magdalena Medio, toda la zona de las Infantas, etcétera, donde se precipita la inversión norteamericana, la Tropical Oil Company, porque Estados Unidos está necesitando el petróleo, es decir, la dinamización de su industria y de su economía está muy ligada al petróleo. Pero también, y esta es una vena que yo no la he visto, digamos, explotada, que es el porqué del banano. ¿Por qué el banano? Y resulta que, poniéndose uno a pensar, uno dice, bueno, Estados Unidos está en los años 20, está en una disparada de algo que se venía desarrollando desde la guerra civil en Estados Unidos, el proceso de la industrialización, la configuración de estos grandes núcleos industriales, Detroit, Chicago, Nueva York, donde por una parte llegan la población que estaba esclavizada en las plantaciones del sur, llegan también emigrantes que vienen de la Europa de la Primera Guerra Mundial, y hay una puja por el salario, porque avanzan los procesos organizativos de los sindicatos y de todo esto, toda la movilización laboral obrera. Y entonces el tema es, bueno, ¿y cómo hacemos para afectar las relaciones salariales? Reduciendo los costos de producción. Esto es el veneno, tremendo. Porque reducir los costos de producción es inducir el consumo de carbohidratos en lugar del consumo de proteínas. Entonces, claro, los carbohidratos, el banano es el rey de los carbohidratos, junto con el azúcar. Pero fundamentalmente son los productos que se desarrollan alrededor de la United Fruit Company y que van a incidir de una u otra manera en la negociación salarial, porque los costos de producción se van a reducir. Y entonces nosotros estamos ofertando desde un punto de vista simplemente geográfico, la proximidad hacia los puertos norteamericanos, sobre todo los que están en el Golfo de México, y no solo esos, la importación del banano. Y el banano va a incidir en el tema de los costos de producción, en el tema salarial. Se reducen los costos de producción. Entonces yo creo que ese tema va a ser supremamente importante porque también va a incidir en el tema de la explotación petrolera. Es decir, cuando tenemos esa lucha que se da en los años 20 de la reducción de los costos laborales, pues ahí está todo. Está el tema del desarrollo industrial, en las fábricas de automóviles, absolutamente todo lo que está significando el desenvolvimiento de la economía norteamericana, de la industria norteamericana. Una especie de inicio que no deja de reiniciar entre nosotros, y es que estamos apenas a 2 años de que se cumpla un siglo de la masacre de las bananeras, que se produce por la organización de la gente. Y es lo que va a significar que se empiece a producir violencia sobre la gente bajo el supuesto de que esta gente es revolucionaria, esta gente no quiere que el país progrese, los trabajadores impiden el progreso nacional, y entonces eso de momento de 1928
que significa la emergencia de liderazgos como el de Jorge Eliezer Gaitán, y se está en los albores del crack del 29 y de la llegada de lo que llaman la República Liberal, que duró unos 14 años y contamos el 44 como un punto de inflexión cuando López debe marcharse del poder y le dan un golpe. Acá no dicen golpe, pero en todo caso fue un golpe, creo yo. ¿Qué quiere decir entonces ese momento para Colombia en donde nos damos cuenta que organizarse, que exigir, que tener derecho a la tierra, al trabajo, está siendo contestado por grandes corporaciones, industrias que ya se instalan en el país como contenedores de esa expresión social? Bueno, sí, a mí me parece que hay una palabra clave en todo este proceso, inclusive lo que estamos viviendo hoy, que son las convergencias. Porque en ese momento, digamos en los años 20, pues hay agitación en los campos, hay agitación de los trabajadores y el impacto a la inversión norteamericana es muy fuerte. Es muy fuerte y yo creo que se produce en Colombia y no solo en Colombia la sensación de que estamos ante algo nuevo. Estamos ante algo nuevo, que es algo de lo que compartimos en este momento, porque en este momento yo creo que en la sociedad colombiana, en ciertos sectores de la sociedad colombiana, la percepción es de que va a haber un cambio. Va a haber un cambio en la sociedad, de todas maneras, los impactos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, todo se junta, por eso hablo yo de la convergencia. Uh-huh. Porque se junta todo eso y efectivamente la articulación de esos fenómenos es tan significativa, tan densa, diría yo, que va a provocar la caída de la República Conservadora. Es decir, una estructura que era tan fuerte y se viene al suelo. Se viene al suelo, viene toda la caída de lo que venía de Marco Fidel Suárez. Ya lo de Abadía Méndez es la cereza del postre. Y asciende la expectativa de las organizaciones y la expectativa de la renovación de la sociedad. Yo creo que esto es lo que constituye la ola que va a jalonar los cambios que se van a ver desde finales de los años 20 hasta esta época que tú señalas, es decir, el 44, la llegada del recambio, es decir, el retroceso, el regreso, de alguna manera, si es que se puede hablar de regreso, porque me parece que ahí se insinúan componentes que ya venían de antes, pero hay componentes nuevos. Uh-huh. Y dentro de esos componentes nuevos, evidentemente, Estados Unidos juega un papel muy fuerte, pero no solo Estados Unidos, Juan David. Para fines de los años 30 hay un fenómeno que yo no he visto tampoco como muy estudiado, que es el efecto de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española tiene para nosotros, yo creo que unos significados bastante trascendentales. Uno de esos temas es la Iglesia Católica. Uh-huh. Que también tenía tierra. Tenía tierra. Tenía misiones. No, pues mira. Yo estudié, mis primeros años del bachillerato lo hice con los jesuitas. Y entonces ahí yo recibí una serie de mensajes, no los profundicé en ese evento, sino después. Porque llegan aquí jesuitas españoles. Y no solo los sacerdotes, sino hermanos. Y ellos vienen con un mensaje. Es decir, la España franquista se hace presente aquí entre nosotros, donde ya tenía cabida, se hace presente con la Compañía de Jesús. Y el tema de la tierra, pero el tema de la ideología, uh-huh, a mí me parece que es supremamente importante. Porque aquí, Juan David, hay algo que es, pues yo creo que no es una novedad, que es el tema del liberalismo conservador. Porque como decía alguien, para godos, los liberales de Río Negro. Uh-huh. Es decir, inclusive dentro de los sectores liberales aparentemente avanzados, pensadores, digamos, la trascendencia del pensamiento católico es muy fuerte y los jesuitas saben exactamente qué resortes tocar. Y eso pues es lo que domina, digamos, la escena ideológica política durante los años 50 y 60. Y antes, porque cualquiera que osara
hacer reformas. Tú dices, por ejemplo, y que hay un momento importante, y creo que lo ha citado mucho hoy el presidente Petro, que es el momento de López Pumarejo, que se atreve, digamos, a proponer una reforma agraria, un plan en todo caso Sí. y es la Ley 200 de 1936. ¿Qué es la Ley 200 de 1936 y qué es lo que produce que se empiece a levantar ese fantasma de aquí nos están queriendo cambiar las cosas, esto no lo vamos a permitir? Sí, mira, hay una historiadora norteamericana, una mujer extraordinaria, que es Catherine Legrand. Ujú. Y Catherine Legrand dice, la Ley 200 del año 36 no es una reforma agraria. Y me parece que es importante porque dentro del ideario liberal o de ciertos sectores del ideario liberal sí se pretende presentar la Ley 200 del año 36 como una reforma agraria y efectivamente no lo fue, porque hay una serie de contenidos que simplemente lo que reconocen es, o lo que destacan es el reconocimiento de las tierras que ya habían sido ocupadas, las colonizaciones que ya se habían iniciado, pero no un reparto de tierras. No hay un reparto de tierras. Y estas, digamos, líneas maestras de la intocabilidad de la estructura agraria me parece que se repiten hasta hoy. Uh-huh. Hasta hoy. Es decir, un país que ha tenido por lo menos dos leyes de reforma agraria que no se han podido aplicar, donde existen tantos problemas vinculados con el monopolio de la propiedad y con el monopolio no solo de la propiedad, sino del uso de la tierra. Es decir, cómo se impone no solo un régimen de propiedad, sino de uso de la tierra, que es lo que se ve, por ejemplo, en Valle del Cauca, en fin, con las tierras que van a controlar posteriormente los ingenios. Por encima de los propietarios, el uso de la tierra, digamos, se mantiene. Se mantiene y hacia la costa pues lo mismo. Es decir, fíjate, hoy en día estamos nosotros y el presidente Petro de una manera u otra lo señala, él insiste en eso. Es decir, esto lo tenemos que mover porque no ha sido posible moverlo. Tú dices que no es una reforma agraria que se sigue reivindicando como tal, pero ¿qué intento hay en esa ley? ¿Qué es lo que Ya, dice la ley que de alguna manera señala a la gente? No solamente la están arrinconando, sino que le están quitando la tierra y al quitársela la desplazan para ampliar lo que llaman ustedes los especialistas la frontera agraria, que se va a ir corriendo y corriendo a lo largo de todo el siglo en una suerte claro. de drama humano en donde la gente se va teniendo que desplazar hasta que se va quedando sin espacio. Claro, porque es decir, la ley 200, de alguna manera, y sin expresarlo de una manera muy fuerte, pero sí llama como al respeto al régimen de tierras que existía. Es decir, allí no se está amenazando el régimen de tierras. Se hacen unos reconocimientos. Uh-huh. Se hacen unos reconocimientos a las colonizaciones. Inclusive hay una figura que yo pues la valoro muchísimo, que son las colonias agrícolas. Colonias agrícolas que se expresan en otras partes, inclusive países como Argentina. Esa expresión de colonias agrícolas está por ahí. Uh-huh. Y nosotros la tenemos con un poco más de vigor en dos decretos del año 1929, que son los decretos precisamente sobre las colonias agrícolas que le van a dar lugar a las zonas de reserva campesina. Bueno, pero detenernos ahí un poquito porque lo que la ley 200 del 36, que tiene unos contenidos pues, progresistas, digamos, inclusive desde el punto de vista ambiental, pero un tema que tiene es esa inamovilidad de la propiedad de la tierra. Es decir, eso no se toca. Eso no se toca, se pueden hacer unas concesiones, se puede hacer el reconocimiento de unas formas de asentamientos, digamos, novedosas, pero hacia donde apunta es a la ampliación de la frontera agraria y el tema de la colonización. Bueno, el tema de la colonización es un tema para las élites y en general para las élites, no solamente para las élites agrarias. La colonización es una salida, porque les asegura que eso que ya tienen controlado no se va a tocar. No se va a tocar. Y yo creo que hasta el presente. Entonces la ley 200, en ese sentido, es una ley que da señales de que se acompasará con los cambios que se están dando en la sociedad
inclusive reconocimiento de tierras ya ocupadas, inclusive reconocimientos que van a abrir espacios para la organización campesina. Eso de una u otra manera está contenido, pero sin ir más allá. Sin ir más allá. Y ya viene el retroceso de la Ley 100 del año 44, que eso sí ya es una señal muy clara de que el régimen agrario... Que se hace en un momento de tensión política muy grande, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese momento? ¿En qué está el país después de 14 años de liberalismo, con una gran pausa que llaman? Sí. Es el gobierno de Santos. Mira, a ver, recorriendo un poco esos años que van del año, inclusive yo diría desde la época de Olaya Herrera para acá, desde la época de Olaya Herrera había como una sensibilidad frente al tema de la reforma agraria, pero eso siempre se queda encajonado, eso no se podía hablar de eso. De eso no se podía hablar. De eso no se podía hablar, pero a mí me parece que es importante tener la apreciación de la sociedad en su conjunto, de lo que se está moviendo, porque la sociedad se está moviendo. Es decir, la Colombia de los años 20 es una sociedad que comienza a jalonar y a moverse, y las señales que da Olaya Herrera, y más particularmente el primer gobierno de López Pumarejo, es de un diálogo con las organizaciones de trabajadores, tanto rurales como urbanas. Colombia se está urbanizando de una manera u otra, y hay un interés en dialogar con esos sectores populares que están haciendo actividad en el campo, pero también en la ciudad, porque me parece que esto hay que tenerlo muy presente. Hay una sensibilidad frente al tema del mercado, el mercado que se está moviendo. Entonces, es muy a la colombiana, muy a la colombiana, como que sí, pero no, sí, pero no. Entonces se dan señales de reconocimiento, porque evidentemente hay señales de reconocimiento, pero dentro de ciertos límites. Y esos límites llegan muy verticales. Ya, ¿no? es muy vertical. Campesinado allá, nosotros acá. Sí. Patronos. Muy claro. Eso muy claro. Inclusive, sin haberlo estudiado, me parece que el gobierno de Rojas Pinilla y el gobierno de la Junta Militar ponen como unos límites, porque se establecen normas, digamos, que le dan estímulo a la ganadería. Pero la ganadería como una forma de hacer las paces con los militares, que ya han tenido algunas ventajas con el tema de la guerra, porque eso es evidente. Es evidente. Se afianza la ganadería, se afianzan inclusive algunos desarrollos como el famoso ingenio de Verástegui más hacia la costa. Es decir, un capitalismo muy tenue, un desarrollo capitalista muy tenue, y que de una manera u otra está respondiendo a las señales que dan los Estados Unidos y el mercado norteamericano, porque yo creo que ese salto que dan los Estados Unidos después de la crisis de los años 30 es un salto formidable en la sociedad norteamericana. Pero a nosotros como que se nos da muy pausadamente, porque nosotros vamos a estar recibiendo excedentes. Inclusive durante el gobierno de Rojas Pinilla hay una ley, no recuerdo si es del año 1954, que abre la incorporación de excedentes de la economía norteamericana. Entonces nosotros comenzamos a recibir los resultados de los excedentes que en Estados Unidos comienzan a hacer daño, porque ese volumen de excedentes que se produce en Estados Unidos va a afectar las ganancias de los productores norteamericanos. Ese cierre que se supone es la ley 400 del 44, va a empezar a producir algo en Colombia que no se ha querido volver a hablar con la suficiente persistencia, y es que el campesinado empieza a hacer insurrecciones, a decir: si no podemos, si no nos dejan, si no hay ninguna manera de hacerlo, nos tenemos que levantar. Entonces, las insurrecciones campesinas no empezaron en los años 50, empezaron antes. Hubo procesos de paz, el mismo Rojas, los centauros, los guerrilleros del llano eran miles, no era Guadalupe con 5 señores cuatreros como lo han querido mostrar, digamos. Era un campesinado que empieza a entender y que es tan importante que causa incluso la curiosidad de historiadores como Eric Hobsbawm, que va a venir a mirar qué es lo que pasa en ese país que está entre el capitalismo y el feudalismo todavía de una manera tan compleja. ¿Qué quiere decir?
que el campesinado entienda o comprenda o no le quede otra salida que levantarse, que va a tener que ver con una violencia que nos va a perseguir hasta hoy y con una manera de estigmatizarnos los unos a los otros que pervive. Uno lo ve hoy con un candidato como Iván Cepeda. O sea, siguen trayendo los mismos fantasmas de entonces para contestar formas distintas de proponer una democracia, incluso radicales, porque yo creo que hay que tener cierta radicalidad frente a asuntos como esto. Con pañitos de agua tibia no se hace una reforma agraria. No, inclusive hay espacios hasta para el anarquismo, Juan David. Es decir, hay un famoso dirigente anarquista italiano, Adamo, creo que el apellido de él, que estuvo en Cuba y luego viene para acá y estimula procesos organizativos del campesinado que son respondidos de una manera muy, muy violenta. Es decir, es que esto tiene unas manifestaciones supremamente violentas, la forma como se reprimen esas organizaciones campesinas en Córdoba y Sucre en los años 20, inclusive con un rasgo muy interesante que es la participación de las mujeres. Mujeres que son muy aguerridas, pero la respuesta es violenta, la respuesta es muy violenta. Pero eso, digamos, en ese espacio, adicionalmente, comienza a subir, digamos, hacia el interior del país, la idea renovada, yo diría, de las organizaciones campesinas. Uno tiene, por ejemplo, un matrimonio de organizaciones campesinas, digamos, de los campesinos mestizos con indígenas en las luchas en el sur del Tolima, ¿no? Chaparral, inclusive hasta hoy. Uno tiene expresiones, hay una reserva campesina nueva en Chaparral, es decir, allí hay un fermento que la violencia no lo ha logrado extirpar. Pero es un fermento que es muy interesante, inclusive por algo que tú me mencionaste ahora, que es el surgimiento de la guerrilla en las FARC. Porque en las FARC hay un líder campesino como es Marulanda, pero también hay un líder indígena que viene de Río Chiquito, en el Cauca, que es Ciro Trujillo, ¿no? Entonces esa fusión, ese interlocutar está presente en llamémoslo, en la cultura de la insubordinación campesina, porque allí hay algo que no se apaga, como te digo, pero que no es simplemente el proceso organizativo, sino el territorio. Porque en el sur de Tolima, lo que es Ortega, Chaparral, pues revive la lucha de los indígenas por recuperar los resguardos, ¿no? Es decir, como no se han resuelto esos problemas, tienen que encontrar una ruta por donde resolverse. Y se van a articular con procesos organizativos de los campesinos y de los trabajadores agrarios, de los jornaleros campesinos, que esto es lo que se da en esas haciendas cafetaleras del Tolima. El Tolima es un espacio central. Y se dan distintas formas, digamos, en 3 rincones del Tolima, en el norte, en el oriente, en el sur, se dan expresiones de esto con sus particularidades culturales locales, ¿no? Y se empieza a ocupar tierra. Y entonces ahí empieza la respuesta brutal. Pero impresionante. Impresionante, Juan David, porque hay un espacio, ese tema de los espacios, por eso yo valoro tanto la atención que le pone Harvey y otros geógrafos a este tema de la espacialidad. Que nosotros tenemos un espacio que está aquí a unos pocos kilómetros de Bogotá, que es el macizo del Sumapaz. Macizo del Sumapaz, yo le decía, conversando con alguna gente de allá, decía es que el Sumapaz es la universidad campesina. Porque el Sumapaz es un espacio a donde llegan familias de colonos desplazados por la guerra. Se encuentran arriba y se encuentran con la herencia de Juan de la Cruz Varela y con los aprendizajes de ella. Y con eso, yo digo, los echan en sus mochilas y se van a colonizar. Y se bajan al Piedemonte a organizarse, que es lo que ve uno en el Caguán y que ve ahora en los bordes de los parques amazónicos. Ahí hay campesinos que se organizan y dicen, no nos vamos a tirar este bosque. En el Chiribiquete eso está presente, es decir... Está vivo es porque se ha cuidado, digamos. Sí, ¿no? Está vivo, pero al mismo tiempo le cae la represión encima, claro, ¿no? Es decir, toda esa operación
que se diseñó hace poco bajo el gobierno de Duque, precisamente, de destruir cosechas y expropiar ganados de los colonos. Es decir, es el ethos, el espíritu de la élite terrateniente que no cede. Todo ese conflicto se va a extremar para no hacer, digamos, una cosa tan esquemática a partir de los años 60, también porque el avance de la tecnología, porque hay bombardeos, porque las FARC, que nacen como una organización campesina, entienden que solos como campesinos no van a poder y se articulan a procesos internacionales y entonces se acercan al Partido Comunista y empieza, digamos, el crecimiento de cada uno de estos dos sectores sociales, digamos, la élite de un lado jalando para que no se produzca la reforma agraria, concentrando más y más la tierra y las guerrillas contestando desde el otro lado. Pero tú acabas de mencionar quizás la expresión que nos va a conducir a un dolor que lleva 50 años y es la emergencia del narcotráfico en el país, en donde la tierra ya la tiene que repartir esa élite. Empiezan unos nuevos sujetos sociales a aparecer, en donde todo empieza a complejizarse mucho más, ¿no? Yo creo que a veces cuando somos tan absolutos en leer a los actores armados de este país, se nos olvida que hay unas claves culturales en el campesinado que ha tratado de hacerse en algún lado, ¿no? Sí. Buscar una salida. ¿Qué pasa en los años 70 cuando esa otra reforma que no termina de resultar, que es la de Lleras, fracasa y viene el Pacto de Chicoral como otro momento de contrarreforma? Sí, el Pacto de Chicoral es tremendo por lo que está señalando, es decir, que hay detrás del Pacto de Chicoral. Lo primero, pues lo más evidente es esa decisión, esa voluntad de las élites de que esto no se toque. Es decir, aquí no se hace reforma agraria. Es como una afirmación muy, muy tajante de las élites. Aquí no se hace reforma agraria, aquí hacemos cositas, ¿no? Hay 3, 4 leyes, inclusive hay una ley de aparcería, que es la reiteración del atraso. Mantener a parceros y darle una expresión moderna con una ley de aparcería en el ámbito del Pacto de Chicoral, porque es decir, se genera una atmósfera para impulsar ese que ni siquiera es reformismo, sino son unos ajustes para mantener esa estructura de la propiedad y del control del trabajo y el control de la producción. Porque ahí comienza, Juan, a tomar fuerza un fantasma, que es el fantasma de la amenaza alimentaria, el riesgo de la amenaza alimentaria. Cuando se esgrime la Ley 100 del año 44, uno de los argumentos es precisamente la amenaza de que perdamos nuestro abastecimiento alimentario. Y eso se lee un poco en la onda de los impactos de la Segunda Guerra Mundial, cómo la Segunda Guerra Mundial podía incidir en la pérdida de una relativa seguridad alimentaria. Y el Banco Mundial llega a fortalecer esa imagen de la seguridad alimentaria. Es decir, el Banco Mundial llega acá ya con el argumento muy bien construido de la seguridad alimentaria. Curry. Sí, que son el Plan de Alimentación y Nutrición, el Plan de Desarrollo Rural Integrado, el DRI. O sea, el plan viene de allá. Y hay que implementarlo. Aquí se implementa y prácticamente llega hasta hoy. Pero un argumento es el riesgo de la pérdida de la seguridad alimentaria. Entonces, eso es un tema muy, muy, muy fuerte. La otra cosa que llega asociada con eso es cómo manejar el proceso de descomposición campesina. Porque el impacto de la guerra, el impacto del narcotráfico está profundizando la descomposición campesina, está profundizando ese desarrollo desigual de las regiones. Entonces el DRI, inclusive en el acuerdo de paz, en el punto 1, donde se retoma lo de la ley 160 del 94 y donde se retoma el tema de la participación de las comunidades, inclusive ahora en lo que son sistemas de valoración ambiental, es decir, se incorpora a las comunidades campesinas en la planificación regional, pero sin salirse de lo que ya está establecido. Se les dice, bueno, ustedes manejan unos recursos muy importantes, manejan el agua, como ya lo había dicho la ley 200,
manejan el agua, pero ahora viene el tema de la biodiversidad y una serie de argumentos que, digamos, entre comillas, empoderan a los campesinos para que ellos participen en el enriquecimiento de los planes de desarrollo a nivel local, ¿no? Yo no digo que sean embelecos propiamente como tales, pero sí es distraer la lucha por la tierra. Es decir, ustedes tienen que incidir ahora en el manejo de los recursos. Antes de llegar allá, otro momento que me parece definitivo para que entremos al tema del acuerdo y de la tierra hoy en Colombia, que creo que ahí has tenido un gran protagonismo, es el neoliberalismo. Es decir, le echamos toda la culpa al narcotráfico. El narcotráfico tiene la culpa de todo lo que nos ha pasado. Y resulta que en 1990 la apertura económica del presidente Gaviria nos introduce a los tratados de libre comercio, nos introduce a la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, porque como hay libre mercado, pues el arroz más barato es el que tiene que funcionar, no el que hacemos aquí, que sale más caro. Y empezamos como país a retroceder lo poco, digamos, que teníamos desde ese plan que tú estás señalando. ¿Qué pasa en el neoliberalismo para que después esa discusión que tú vas a tener con el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, pues sea una discusión compleja que creo que no nos hemos detenido a tener pedagógicamente y a la que vamos a llegar? Pero ¿qué significa el neoliberalismo como otro mojón de crisis para el campo y para la tierra en Colombia? Mira, el neoliberalismo, yo no sé si eso es hilar delgado, como dicen, porque me parece que hay unos vínculos muy fuertes entre neoliberalismo y narcotráfico. Sin duda, sí, ¿no? Yo creo que necesariamente porque, digamos, hay un vehículo que comparten, que es todo el tema financiero, ¿no? Pero el tema financiero no se hubiera desarrollado con el vigor que se desarrolla dentro de esa fase de la ampliación de la incidencia del narcotráfico, si no hay un proceso de desinstitucionalización muy fuerte. Nosotros sufrimos ese proceso de desinstitucionalización y aquí yo creo que es importante reconocer lo que el país había avanzado en construcción institucional. No es que tengamos pues un palacio encantado institucional, pero sí se había avanzado en desarrollos, digamos, de instituciones que pudieran, ICAs, INCORAS. Claro, eso es muy fuerte. Y todo eso está enganchado en la ley 135 del año 61. Esa ley es una ley a la que le debemos mucho, entre otras instituciones que hoy de una u otra manera se están tratando de recuperar. Desafortunadamente, durante el gobierno de Uribe se produjo un desmonte de toda esa institucionalidad, pero hecho como por relojeros. Porque te digo, en el INCORA, con todas las imperfecciones que tenía, las limitaciones que tenía, pero se había logrado construir una arquitectura institucional que era funcional, que operaba, que actuaba. Es decir, no había que desbordar en 15 entidades, sino que había una entidad que tenía una visión de conjunto del país. Repasando uno la literatura que se produjo alrededor del INCORA, uno sí ve que hay un cuidado en la construcción institucional. Y hay gente, como muchas que conocemos, que metieron su empeño ahí, que no fueron famosos, que... Claro, pero entonces hay una construcción, hay una elaboración en esa construcción, y la gente que trabaja, digamos, con el gobierno de Uribe para desmontar, lo hace apuntando a cada uno de los ángulos críticos de esa construcción institucional. Separar la tierra de la asistencia técnica, separar la tierra y la asistencia técnica del desarrollo de infraestructuras, del tema del crédito. Es decir, todo eso fue, yo diría, pensado, perverso. Pensaron, claro. Es la expresión del neoliberalismo, ¿no? Ya es la entrada, sí, el matrimonio. Sí. Entonces, es decir, y fíjate que volver a armar a eso ha sido supremamente difícil, supremamente difícil. Hoy uno se da cuenta, pues yo ahora que regresé durante unos meses al Ministerio de Agricultura, me di cuenta del daño inmenso que se había hecho desbaratando esa institucionalidad, porque no logran hablar, Juan David. Desde las instituciones no logran hablar. Y no solamente no logran hablar, sino que se le ha hecho espacio a todas esas formas de clientelismo. Y feudalismo institucional también. Cada quien es dueño de su feudo y acá no se... Y no lo suelta. Y no lo suelta porque supone contratación, dinero, poder.
que es una lógica cultural que se nos metió desde esto que estamos hablando Exacto. a las instituciones Exacto. colombianas. Antes de ir al acuerdo, y ya que pues obviamente teníamos que pasar por Uribe, de todas maneras esa expresión de todo eso que nos había acontecido antes, pues se vuelve una cosa de una dimensión enorme y realmente desoladora en el gobierno de Álvaro Uribe. Es decir, ese gran desplazamiento, ese gran arrinconamiento del campesino, de las comunidades, de la gente que tiene que salir, de todo el sur del Caribe al que yo visité, que uno ya, pues ahí no veía gente, ya eso eran chinolitos, eran pueblitos sin personas. Hemos pagado un costo humano muy grande a partir de estas disputas no, a partir de esta cooptación de la tierra en Colombia, ¿no? ¿Y qué significa eso para Colombia? ¿O cómo viviste tú como alguien que estaba estudiando estos temas cuando ya eso se volvió pues incontrolable? Porque si no tienes instituciones, no Claro, ¿a quién le hablas, mejor claro. dicho? Claro, porque es que fíjate, esa construcción institucional derivada pues de lo de la ley 135 obviamente no estaba en el vacío. Eso se hizo sobre una sociedad y sobre una sociedad que tenía una cantidad de contenidos comunitarios muy, muy interesantes. Y esa es una de las, digamos, de las grandes riquezas que ha tenido Colombia, su cultura campesina. Y metamos dentro de campesinos a los negros, a los indígenas, a todo esto. Porque es un campesinado, con distintos colores, Pero es el campo del pero país, ese es campo. claro. Y precisamente a eso se le dio muy duro, se le dio muy duro. Y hoy uno de los, digamos, de los reservorios que podría tener Colombia para aprovechar sus inmensos recursos es ese campesinado. Porque fíjate que el impacto que tienen las empresas, las grandes empresas de agroexportación y todo esto, esa capacidad nunca suplirá lo que ofrecen las comunidades campesinas en términos, por ejemplo, de la densificación de la ocupación del territorio. ¿Sí? Porque tú tienes, y Colombia es un caso muy interesante en esa densidad de asentamientos campesinos, que tú los encuentras a lo largo y a lo ancho. Es decir, desde Arauca hasta Tumaco y desde Leticia hasta La Guajira. Hay una densidad, a pesar de la guerra y a pesar de todo eso, hay una densidad muy fuerte. Y hay que ver, y hay un paréntesis chiquitico, cómo entró el paramilitarismo en La Guajira, destruyendo esos núcleos, matando mujeres. Las mujeres eran como el pivote de la organización. Es decir, destruir eso era fundamental para el desarrollo de este tipo de capital. Entonces, yo lo que digo es, bueno, el campesinado era como el sustrato sobre el cual se desarrolla la construcción institucional del país que el neoliberalismo ha golpeado tan duro. Y digo ha golpeado porque la sigue golpeando de una manera o de otra. Es Está el presente. statu quo, digamos, es lo que, Presente. así estemos Sí. creyendo que está de salida, es Sí. lo que vivimos, ¿no? Sí. Ahora mira, mirando hacia adelante, porque uno dice, bueno, en algún momento se va a reconfigurar esta sociedad, en algún momento se va a reconfigurar. ¿Cómo? No sabemos cómo. Pero ese proceso de agotamiento del capital me parece que no va a ser el fin de la humanidad. Otra etapa, va a ser otra etapa. Y esa otra etapa va a recoger muchas cosas. Y una de las cosas que seguramente tendrá que recoger, habrá que capturar, es esa relación entre comunidades y espacios. ¿Sí? Es decir, cómo resignificar los espacios, pero eso solamente lo pueden hacer las comunidades, porque eso no se hace en los laboratorios. Eso son comunidades, digamos, recuperando el capital ambiental que nosotros tenemos. El capital, feo la palabra, pero digamos los recursos ambientales que tenemos nosotros para articular biodiversidad. Y en eso soy muy, 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 muy ferviente, porque mira, yo tuve la oportunidad de participar en la implementación del punto 1.10 del Acuerdo de Paz. Y el punto 1.10 es precisamente cómo las comunidades participan en la valoración de sus territorios. Eso suena así como muy tecnocrático, pero que es que ellos precisamente comenzamos con una comunidad que quería que se ampliara
una reserva campesina para quedar ellos incorporados dentro de esa reserva campesina. Entonces, no era que llegara una entidad a organizarlos, no. Ellos decían, bueno, ¿qué hay ahí? Aquí hay, mire, aquí hay agua, Ellos saben. hay canaguchales, hay fauna, hay espacios que se pueden utilizar no únicamente para la producción, sino, por ejemplo, para la recuperación de la población. ¿Sí? Y así encontramos nosotros varias veredas, inclusive veredas indígenas, comunidades indígenas ahí en San Vicente del Caguán, en el Pato, que decían, "Miren, nosotros tenemos esto". Y hoy, viendo algo de lo que está haciendo el programa este de televisión, RTBC, ellos han hecho entrevistas con comunidades en el Cauca, que tienen unas experiencias, Juan David, extraordinarias, extraordinarias. Ahora, con eso hay que caminar con mucho cuidado porque todavía hay resistencias. Por ejemplo, el sector guerrillero y las broncas de ciertos sectores guerrilleros con las comunidades indígenas porque ellos no se dejaron mangonear. Pero esas son cosas que hay que ir resolviendo y que uno ve que se pueden ir resolviendo, pero que hay que atenderlas teniendo muy presente la particularidad de esos territorios. Tú no puedes forzar absolutamente nada. Ayer escuchaba a una entrevista que le hizo María Jimena Duzán a Luis Eduardo Garzón, a Lucho Garzón, y él era muy crítico de la paz total, diciendo que lo que habría tenido que hacer este gobierno era implementar el acuerdo que se firmó con las FARC. Yo creo que no hemos hablado lo suficiente de lo que se firmó en ese acuerdo en cuanto a las tierras. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Qué fue lo que se consiguió? Porque negociar con gente que estaba desde los años 40, Sí. con la memoria viva de todo esto que hemos hablado, no era negociar con un grupo armado no, era gente que sabía lo que estaba diciendo. Me imagino que fue una discusión compleja que para firmarla pues requirió todos esos años. ¿Cómo ves tú ese acuerdo en el punto 1, que es el punto de las tierras? ¿Y qué es lo que nos quiere decir Lucho Garzón? ¿Tiene razón o no tiene razón en que quizás había que mirar con mucha más hondura eso, que no era solo con las FARC, eso era quizás un acuerdo de tierras posible para muchos otros campesinos? ¿Qué es lo que se puso sobre el tapete, lo que se consiguió? Ni hablemos de Duque, pues eso es un accidente de la historia, no importa la verdad. Pero ¿qué es lo que nos ha costado? Conversar, pensar y poner en acción, aunque yo creo que se han hecho grandes cosas que ya vamos para allá en este último tiempo. Mira, hay un tema, yo tuve de esas cosas que le da a uno la vida, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con la FORI, porque la FORI hizo un contacto con Iván Cepeda y se centró mucho en un punto del acuerdo que eran los 3 millones de hectáreas que estaban contemplados dentro del acceso a tierras, porque había 7 millones en formalización, pero habían 3 millones en acceso a tierras. Sorpresa para mí, la disposición de la FORI para conseguir esa tierra. Yo dije, ¿cómo así? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Evidentemente tú siempre puedes hacer la lectura de decir, bueno, había otra intención que era de salir de tierras de mala calidad, en fin, porque esa fue una práctica que se hizo desde la primera reforma agraria, salir de tierras malas, supuestamente con la intención de cumplir la ley, pero estaba la idea de salir de tierras malas. Bueno, pero hablando con la FORI, yo tuve oportunidad de conversar con él en otras oportunidades y resulta que Fedegan tiene un equipo de gente que no son los bárbaros pues del paramilitarismo, no, gente técnica que inclusive desarrollaron una cosa que entusiasmó a la FORI, que fueron los que llaman arreglos silvopastoriles. Arreglos silvopastoriles, es decir, como entregarle a los campesinos no solo esta posibilidad de acceso a la tierra, sino con un desarrollo tecnológico, económico y social, David, porque yo eso lo conocí en la Corporación Araraquara, el Sinchi, que eran esos arreglos silvopastoriles, es decir, tener tierras que habían sido destinadas a pasturas, tenerlas ahora cubiertas con bosque, y bosque que abrigaba ganado. Un plante real, mejor dicho. Exactamente. No un plante baldío. Entonces fíjate que espero no salirme de la... No, por supuesto. Porque de todas maneras lo que yo sí vi, pues la FORI no es un hombre
simple, pues él tiene su barroquismo intelectual. ¿No? Es decir, él piensa, él tiene su complejidad, pero de todas maneras abrió una posibilidad de diálogo. Abrió una posibilidad de diálogo en donde por una parte estaban las tierras que se iban a buscar, pero un componente productivo importante. Y él es un afiebrado, él descubrió los silvopastoriles y yo no sé cuántas hectáreas tienen, pero se ha metido a eso en forma, que yo creo en eso. Yo creo en los silvopastoriles y no es por calentarle los oídos a la Florida. Es que eso es un potencial que nace y está muy ligado con las particularidades ecológicas del país. Porque yo siempre digo, bueno, ¿y nosotros qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una riqueza impresionante. Yo digo, mire, tener 3 cordilleras, eso no es una pendejada. Tener unas 3 cordilleras, haber replicado 3 veces esos ecosistemas donde tenemos los pisos térmicos, donde tenemos todo eso. Es una riqueza. Es una riqueza impresionante que eso hay que saberlo aprovechar. Y yo estoy seguro, convencido, no creo que no hay ningún romanticismo, porque yo he trabajado con campesinos, de que esa gente sabe aprovechar eso. Sabe aprovechar eso, es decir, quitémosle de encima la amenaza del paramilitarismo, de toda esta violencia. Abramos la posibilidad que la gente acceda a la tierra y a los mercados, porque el campesino busca los mercados. Eso no se le impone. Es su vida, claro. No, es su vida. Entonces, yo precisamente pensando en el Sumapaz, Juan David, Sumapaz es el páramo más grande de la tierra y donde tenemos el mercado más grande del país a unos pocos kilómetros de ese Sumapaz. Ese Sumapaz que, como te decía, es la universidad campesina de este país. Es decir, déjenos trabajar. Pero entonces te regreso la pregunta. ¿Cómo fue esa conversación con una élite que traicionó a otra? Es decir, el gobierno Santos traiciona a la expresión de lo que ya hablamos, del uribismo, y se le mide a hacer esto. ¿Cómo fue esa conversación y cómo se pudo llegar a un acuerdo si estamos hablando de temas que incluso pasan más por lo cultural, moral, religioso? Es decir, por romper una costumbre y ustedes no van a tener derecho a tierra. ¿Cómo se rompió eso? ¿Cómo se logró eso? Y cómo de alguna manera no hemos logrado descifrar que ahí había algo muy importante para nuestra mentalidad. Entregar 3 millones de hectáreas me parece que quiere decir algo, ¿no? Cuando antes hemos hablado de que eran cositas y que siguen iguales y que... Mira, yo me atrevo a pensar que es una mezcla de elementos, de circunstancias, y hay un componente que yo estimo es muy fuerte de pragmatismo. Yo creo que para una mente lúcida, del color que sea, pero una mente lúcida que tenga como la posibilidad de entender la complejidad del país, hay que encontrarle una salida. A esto hay que encontrarle una salida. Encontrarle una salida que pase como por ese tema de trabajemos con los campesinos, permitamos que toda esa riqueza de la biodiversidad, de los espacios hídricos, de los suelos, todo eso, que al posibilitar que haya acceso a eso, estamos evitando la guerra. Es decir, el tema es ese. Es decir, no es que nos fascine la paz, no, pero evitamos la guerra. Y se sabe los efectos de la guerra. Se sabe cuáles son los efectos de la guerra. A mí me parece que las circunstancias en las que estamos nosotros hoy en día nos muestran que evidentemente con la violencia se consiguieron una cantidad de tierras, porque que eso es impresionante, pero que eso tiene un límite. Eso tiene un límite, y a mí me parece que en la medida en que se abren las posibilidades de los mercados y de todo esto, inclusive la misma crisis que hay en los Estados Unidos, es una crisis que nosotros pudiéramos ayudar a arreglar si estamos pensando en la oferta que puede tener el país. Nosotros tenemos unas posibilidades de oferta muy grandes que para un país en crisis como la que van a tener los Estados Unidos, que ya están teniendo. Es que tú te das cuenta de la guerra civil que está desarrollándose en los Estados Unidos. Sí. Eso va a ser tremendo y van a necesitar de nosotros. No para sacarnos del petróleo, no, pero van a necesitar de nosotros enseñanzas, aprendizajes,
diseños espaciales. Volver a ¿Sí? recuperar la Tierra, entre otras. Entonces yo, y escuchando ahora algunos de los críticos, inclusive académicos norteamericanos, críticos de Trump, uno se da cuenta que la academia está pensando. No en todas partes, pero la academia norteamericana se está pensando cómo salir de la crisis a la que van a llegar ellos en esas más pronto de lo que uno se imagina. Entonces, para ellos, cerrarse, que es un poco la perspectiva de Trump, cerrarse, acabar con la AID y acabar con todo ese tipo de cosas, no es una salida promisoria. Yo creo que para ellos es más interesante tener posibilidades que no tengan las trampas de los tratados de libre comercio, pero que donde haya un poco más de equilibrio en las negociaciones, donde haya un poco más de equilibrio en las negociaciones. Se atrevieron a pensar con pragmatismo que eso se podía hacer. Se firmó, a pesar de los errores de esa firma y de un plebiscito innecesario y una cantidad de gestos que creo que empantanaron el final de lo que hubiera podido ser una cosa distinta. Y no vamos a detenernos en los montajes de esa cultura que sigue prefiriendo la muerte, porque hay que decirlo así, es decir, el proyecto político distinto del uribismo es la muerte, es el arrasamiento, y lo están diciendo, digo, su candidato lo dice, yo no estoy diciendo ni más faltaba mentiras, pero uno siente que en esos sectores también más liberales se han radicalizado otra vez. Es como si cuando la evidencia de que el país popular puede llegar realmente a ocupar esos espacios, a hacer los suyos, ese país se asustara todo y dijera no, otra vez no. ¿Qué sientes sobre eso? Mira, yo veo como los dos espectros, las dos posibilidades, llamémoslo, de una parte. Una parte dentro de la sociedad norteamericana, que no es únicamente la sociedad norteamericana, porque de todas maneras uno lo que ve es que ese ascenso de la ultraderecha no se da solamente en Estados Unidos. Pero bueno, llamemos Estados Unidos. Estados Unidos ve con terror que se abran esas posibilidades de redistribución, de construcción democrática. Pero también, y yo lo advierto pues en algunas intervenciones de académicos, digamos como que hay la disposición a la apertura. Hay una disposición a la apertura. Yo creo, y aquí uno tiene que recurrir un poco, Juan David, a los procesos de lo que llamaba Brodel la larga duración. Porque me parece que lo que se está agotando ahora es una estructura que tuvo una larga duración, pero que se agotó. Uh-huh. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué sigue después? ¿Qué sigue después que va a reemplazar a esta estructura de larga duración? ¿Qué sigue? Y entonces a mí me parece que ahí no se está esperando ni que vengan los marcianos. No, dentro de lo que nosotros tenemos. Y por eso esa mirada hacia China con tanta preocupación. Porque China, con sus fracasos y con sus logros, de todas maneras es una cultura que ha construido y ha acumulado durante siglos. Y de allí se va a aprender algo. Y yo creo que la perspectiva es qué vamos a aprender de China. ¿Qué vamos a aprender de China para evitar, digamos, el despelote final? Para evitar eso, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros de países que han mirado la larga duración, que han construido con una perspectiva de larga duración? Y eso me da a mí un poco de esperanza. Es decir, mientras hay sectores que se niegan a ver eso y que por aspectos muy, muy de su idiosincrasia no lo quieren ver, hay otros sectores que están mirando y tienen la expectativa de construir otras alternativas. O sea, tú no lo ves tan absoluto. No lo veo tan absoluto. Uh-huh. ¿Tú crees que en esos lados ya hay gente que entendió que esto tiene que cambiar, digamos, que esto ya no da más? Sí, yo lo veo en ese sentido. Puede haber resistencias, ¿no? Digo, puede haber... Claro, porque es casi que... Es la caída de algo. Un lugar común, es la aceptación de la larga duración. Es decir, en la larga duración hay procesos que se agotan, porque la duración no es la misma para todos esos procesos. Hay procesos que tienen una capacidad de aguante, de resiliencia, que llaman mayor que otros. Yo te digo una cosa, Juan David,
mirando todos esos procesos del campesinado históricos, el campesinado no era como, inclusive como historiadores como Hobsbawm, y ellos decían que el siglo XX era el siglo donde se acaba el campesinado. Yo no creo. Ujú. Yo lo que creo es que el campesinado es una estructura de larga duración. Y eso es lo que le ha permitido aguantar todo lo que ha podido aguantar de África a Vietnam y aquí al Sumapaz y a la Argentina. Es decir, ahí hay un campesinado que ha tenido una capacidad de reciclar su aprendizaje, sus relaciones con el espacio y con la misma sociedad. Y ahí están, ahí están. Eso para mí es una enseñanza. Yo no es que me considere así campesinista a ultranza, pero creo que ahí uno aprende cosas, ¿no? Y yo creo que no son solamente nosotros, no somos nosotros, sino que hay otras sociedades donde se hace esa reflexión también. Uno ve, inclusive en el cercano oriente, experiencias en donde se mira el campesinado, se mira ese campesinado, la resiliencia, la famosa resiliencia. Entonces, y las comunicaciones que hay en este evento. En este evento hay una lucha entre el encerramiento, encerrarse, un poco Trump, encerrarse o mirar hacia afuera. Y mirar hacia afuera corrigiendo. Porque si no se corrige, Pues se acaba. se inmoviliza uno y se muere, Sí, digamos, esa es la verdad. Yo quería terminar, porque todo esto que me dices me ilumina mucho sobre la pregunta que he tratado de hacerte desde diversos puntos, digamos, de enunciación, y es si ese saber está ya, y creo que en este gobierno ese reconocimiento ha sido definitivo, que ese saber está allá, que ese saber existe y que tiene derechos y que lo tenemos que oír y escuchar y que hay que ir al territorio para aprender, porque si no aprendemos no podemos hacer política pública. Entonces hay algo que no hemos terminado de hablar y que tú viviste, y es la burocracia. Tuvimos una burocracia que se preparó a través de unas instituciones que se desmantelaron y ahora estamos tratando de crear unas nuevas instituciones o una nueva burocracia que también tiene que transformarse profundamente, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia después de todos estos años de estudio, de meterte en el territorio, de trabajar con organizaciones, de llegar a entender que a veces lo que se puede hacer no se puede hacer porque la burocracia no está preparada para hacerlo? ¿Cómo fue para ti ese Mira, encuentro con ese mundo? pues esa pregunta a mí me conmueve, me interesa mucho porque yo aprendí mucho trabajando con los campesinos en las reservas campesinas. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos tenían un recorrido espacial y un recorrido histórico al que se aferraban y se han aferrado, y yo creo que se aferran con mayor dureza en este momento porque es que no tienen otra perspectiva. Es decir, ellos también, las comunidades campesinas se dan cuenta de que esto que ofrece la entre comillas, modernidad tiene límites. Yo lo veo mucho con comunidades negras. Comunidades negras, gente que viene del Pacífico. Hay cosas increíbles, Juan David. Gente que fue trasplantada violentamente acá, pero acá ellos conservan en las viejas, en las mujeres viejas, en las mayores, conservan como el referente. Es decir, oigamos qué dice Luz Colombia. Oigamos qué dice Luz Colombia, porque esto que ella sabe es muy importante. Es decir, no sé, ese deslumbramiento que hubo con las vainas de la modernidad está cediendo. Y me parece que este gobierno por lo menos ha demostrado una sensibilidad a recoger esos aspectos, una apertura a esos aspectos. Y eso a veces es como excesivo en los medios de comunicación y en esto de RCTV, porque es muy reiterado, muy repetitivo, pero me parece que eso cala. Eso cala. Yo no lo descarto, yo creo que eso es importante. Y es que eso tiene muchos niveles, ¿no? Tiene muchos niveles y muchos espacios que son diferentes, yo te digo. Porque yo te mencioné lo del Pacífico. Pero hay otros espacios, por ejemplo, mira, hay una cosa que me ha sorprendido de ver el tema de la escombrera.
a la escombrera que llega. A la escombrera llega todos los náufragos de la guerra. Llega gente pues que el horror de la guerra, y no solo el horror de la guerra, sino la reiteración de la guerra con lo que fueron esas operaciones posteriores. Y esa primera etapa es, digamos, de cómo sacarle el cuerpo a la violencia y el tema de la música, y eso es muy interesante ahí. Pero van más allá. Entonces hoy en día estamos viendo otro fenómeno. Los muchachos de la escombrera construyendo espacio. Entonces tú los ves en una actividad que no era como tan clara al comienzo, cuando no nacimos para semilla y ese tipo de cosas, que ellos estaban refugiados pues en el tema de la guerra y viendo a ver cómo les sacaban el cuerpo de la guerra. Pero hoy en día están haciendo otra cosa, que es construir sus casas. Volviendo. Es decir, afianzando su espacio, afianzando más que su espacio, su espacialidad. De cara pues a ese monstruo que es Medellín, pero de todas maneras ellos dicen, aquí tenemos que permanecer. Aquí tenemos que permanecer. Y me parece que hay una valoración de la paz. A pesar de todos los problemas, hay una valoración de la paz. Pues me parece una bella respuesta para terminar, porque te pregunté por la burocracia y mandaste a la burocracia sin decírselo, sino más bien diciéndolo elegantemente, a que vayamos, a que comprendamos cómo la ocupación del espacio no ha sucedido en Colombia solo desde oficinas de planeación urbana, sino que la gente construyó sus propios barrios, entendió cómo se hacían las calles, entendió de dónde venía el agua, hizo acueductos comunitarios, y eso es una gran parte de la Colombia que tenemos, y en esa Colombia es donde creo que está la oportunidad real de transformación. Gracias, Darío, por esta conversación pendiente. Como siempre, nos enseñas caminos y nos das muchas luces en momentos como los que estamos viviendo. Me pusiste a pensar. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. Recuerden que no queremos tener la razón, sino llenarnos de razones tan lúcidas como las que hemos escuchado hoy de Darío Fajardo. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.